En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work. Es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Enseguida vamos a analizar toda la actualidad que subyace en uno de los grandes temas de nuestro tiempo, la seguridad en los entornos digitales, y que por otro lado están interconectados con las capacidades y el propio desarrollo digital de nuestro día a día. Lo digo porque hoy vamos a abordar un tema complejo que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar y que tiene que ver pues precisamente con ese entorno digital en el que nos movemos. El tema que vamos a tratar con nuestros invitados es el relativo a los bloqueos que se producen por parte de el mandato de la Liga a través de Cloudflare, y que no solo persigue pues la emisión ilegal de contenidos que no han pagado esos derechos de emisión, sino que por otro lado se produce pues un perjuicio en otras personas o en otras empresas que sufren esos bloqueos y que sin estar cometiendo ellos ningún tipo de ilegalidad pues ven cómo se está produciendo un bloqueo de sus sistemas. Es, como decimos, un tema complejo que vamos a tratar de entender desde la óptica técnica y desde la óptica jurídica, ¿no? Todo ello en un entorno digital cambiante y creciente. Con los invitados que hoy estarán con nosotros, Román Ramírez de RootedCon y Ofelia Tejerina, que es pues una de las mayores expertas en derecho digital y presidenta de la Asociación de Internautas. Vamos a tratar de entender el contexto en el que se produce y cómo puede evolucionar, si algún día va a haber una solución que satisfaga a todos los implicados. Bueno, pues esto lo veremos en el programa de hoy, por supuesto con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a la que no les puedo saludar de manera conjunta porque Pablo se ha metido en un atasco y está al caer, como quien dice, pero quien sí que ya nos acompaña es Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen ya, incluso algunos, más de uno lo habrá sufrido, que a lo mejor ha intentado acceder a una web, a un servicio online habitualmente en su día a día, y de repente ha visto que no funcionaba esa página web o que no funcionaba ese servicio y no sabía por qué. Les vamos a explicar exactamente por qué, y a quienes no sabían de la existencia de este conflicto, esta polémica, pues lo van a entender además con las personas que más saben del día a día de eso. Efectivamente, te oímos un poco entrecortada. Bueno, esperemos que la comunicación fluya como debe ir, Mónica, y como digo, pues lo veremos sobre todo para entender. Pues yo creo que uno de los temas importantísimos que no es nuevo, y es que pues la vida digital pues ha transformado la forma de hacer, de entender, de desarrollar, de crear, pero el entorno jurídico, y siempre se ha dicho, pues es algo que en muchos aspectos, pero especialmente en el digital, pues no va a la velocidad obviamente de cambio que está provocando esa transformación social, digital y tecnológica, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se producen esos conflictos o esos choques que vamos a tratar de, por lo menos, entender desde este programa. Eso, como digo, será hoy el contenido de nuestro Cyber After Work, y por supuesto, pues que tocaremos otros temas en nuestro espacio Seguro Panda, que siempre viene muy bien de cara pues a las recomendaciones siempre oportunas para tener una vida digital sin sobresaltos, o por lo menos que los sobresaltos sean controlados, porque como diría Pablo, ahora en cuanto llegue lo dirá, el sobresalto, como quien dice, está prácticamente asegurado en el entorno digital. La cuestión en el mundo ciber es saber si lo vas a gestionar de una manera o de otra. Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos también en nuestro espacio Seguro Panda. ¿Y nosotros qué haremos? Pues nada, simplemente comenzar dando recomendaciones, buenos consejos y comentando qué es lo que ha pasado en nuestra sección de noticias. Así que esto es el Cyber After Work, os damos la bienvenida. Los ciberataques actuales ya no son simples virus, sino que son operaciones complejas que buscan causar el mayor daño posible. Lo hemos visto, lo vemos y lo veremos en nuestro día a día. Zscaler ofrece una defensa radicalmente diferente con su modelo Zero Trust. En lugar de confiar en la red, cada acceso se valida y se controla radicalmente para detener ataques de ransomware, de phishing o exfiltración de datos antes de que se propaguen. La seguridad no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estrategia. Puedes descubrir más en zscaler.es. Cyber After Work,
con Eduardo Castillo. Bueno, y las noticias de hoy nos llevan a muchos sitios. Mónica, lo publicáis en BitLife Media. El fraude telefónico se dispara en Europa y la Europol ya ha advertido de que millones de europeos están en riesgo. No me extraña, porque es que no hay nada más que llamadas de distintos países que permanentemente te están acosando y agobiando. ¿Qué es lo que está pasando con el fraude telefónico? Permanentemente, es algo que todos hemos sufrido alguna vez, si no el fraude como tal, los intentos de fraude o de estafa, o lo que es lo mismo, pues la suplantación de identidad, ¿no? Que al final es lo que están tratando muchas de estas estafas y de estos fraudes que nos llaman por teléfono. Y lo que está ocurriendo es que una estafa concreta, un fraude que se llama el ID spoofing, cada vez va a más, que es de lo que está alertando en este caso Europa, porque lo que trata técnicamente es de suplantar también no solamente la identidad de la persona, sino ese número de teléfono. Es decir, cuando recibimos una llamada que realmente no solamente se hacen pasar por el banco o la entidad que sea, sino que además consiguen colar el nombre del banco, de la entidad que están suplantando en ese identificador de llamadas. Entonces, claro, es muchísimo más difícil para la posible víctima identificar que eso verdaderamente es una estafa. Y fijaos que según un informe de Europol, esta práctica está generando pérdidas anuales estimadas de unos 850 millones de euros a nivel mundial, que están provocadas por estos fraudes, que no solamente son llamadas, Edu, sino también son mensajes de texto. Seguro que has recibido tú alguno de estos también. Más de uno, y esto me hace pensar que, ¿te acuerdas, Mónica, cuando hablabas de la guerra híbrida, ¿no? En el contexto geoestratégico y geopolítico, pues me da la sensación de que hoy asistimos a una estafa híbrida donde se va a entremezclar lo digital, la ingeniería social y lo físico, una llamada telefónica con una voz que se dirige a ti, ¿no? Y que tenemos que entender que es un nuevo entorno, ¿no?, en el que nos vamos a desenvolver. Sin duda alguna, sí, porque ahora mismo la inteligencia artificial nos va a ayudar en ambas vías. Nos ayudará a detectar algunos de los fraudes, pero también está ayudando a muchas de las estafas y a muchos ciberdelincuentes a generar estafas mucho más sofisticadas. Ya no tienen esos fallos que había antes, si hablamos a nivel gramatical o a nivel de lenguaje, etcétera. Entonces, si ayuda de una manera, ayuda de la otra, y también, como dices, genera estafas híbridas, ciberataques híbridos, mezclados y con tantas técnicas como les sea posible y como les alcance la imaginación. Nosotros también tenemos que ser imaginativos para defendernos. Fíjate que decía BitLife Media en la noticia, Mónica, decíais que por qué era tan difícil frenarlo, y entre otras cosas apuntabais a que las telecomunicaciones evolucionan rápido, pero las regulaciones y los estándares técnicos no siempre están al día y tan armonizados. Y es que al final esta es una de las circunstancias, ¿no?, que quizás vamos a ver en el programa de hoy, de cómo el desarrollo tecnológico y la regulación, bueno, pues no van a la misma velocidad, sobre todo porque es que la tecnología va a una velocidad exponencial. Es muy interesante esta reflexión. Bueno, pues muchísimo cuidado, desconfiar de aquellos teléfonos básicamente que no conozcáis, y aquel mensaje SMS que os llega también desconfiad. Es que creo que la política de confianza cero es la que se va a imponer, la que se tendría que imponer en todos estos entornos de comunicación digital. Más cosas, Mónica, que también publicáis en BitLife Media, pero que también tiene que ver un poco con lo que, madre mía, Japón, protagonista hoy en 2 de las noticias, de las 4 que vamos a comentar. El primero de ellos, un ciberataque que ha paralizado la principal cadena de artículos para el hogar de Japón. Y además, al parecer, ya hay atribución rusa, Mónica. Sí, en este caso, pues la investigación inicial apunta que este ataque pues fue ejecutado por un grupo de ciberdelincuentes que se conoce muy bien, que es Ransom House, que es pues uno de los posibles o presuntos ciberatacantes de una gran cantidad de víctimas de los últimos años. ¿Y qué ocurre? Porque pues podríamos decir, bueno, una compañía, ¿no?, una de las mayores compañías japonesas dedicadas a la venta de artículos para el hogar, que es el caso de Ascool, sufrió un incidente informático que ha dejado paralizadas sus operaciones durante varios días. Y podemos decir, bueno, no es algo tan cercano, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención? Pues porque es que este ciberataque ha sido muy característico, muy peculiar. No solamente ha afectado a la compañía
principal, también a toda su red de socios, de proveedores logísticos, es que ha provocado interrupciones en la distribución, retrasos en las entregas a miles de clientes. Recuerda mucho al caso que hemos comentado, tanto de Jaguar durante estos últimos meses, que todavía está coleando y todavía quedará para que se solucione. Y es otro caso más de ese impacto directo de un ciberataque en la logística y todo su ecosistema. Fíjate que hablabas de Jaguar, hoy estamos hablando de una cadena de suministros para el hogar o una cadena de artículos para el hogar, y aunque también seguíamos en Japón, aquí no hay sector que se libre, y además es que no hay una pauta que puedas determinar, vamos a por este sector que es crítico o a por esta cadena de suministro de infraestructuras críticas. Es que hasta las cerveceras se ven afectadas. Concretamente, seguro que si preguntas a más de uno si conoce alguna cerveza japonesa, te va a decir la A o la B, ¿no? Bueno, pues una de esas ha sido atacada. ¿Qué ha pasado? Absolutamente. Esta noticia tiene ya algunas semanas, pero el país hace una crónica de este ataque porque es realmente relevante. Y fijaos, víctimas de un ciberataque que también compromete toda su cadena de distribución. Hasta aquí nada nuevo, entre comillas, ¿no? Dentro de, por supuesto, la gravedad que tiene todo esto. Pero es que fíjate, Edu, imagínate que tú vas a un bar en Japón o fuera de Japón, porque son cervezas muy conocidas internacionalmente, y quieres pedirte, en este caso, una Asahi, que es la más consumida en el país, en Japón, y te dicen, no tenemos. Tú puedes pensar, bueno, es que no les ha llegado, no ha llegado el camión, la distribución no ha sido la correcta, es que hoy ha habido una fiesta y entonces se les ha agotado. No, es que no tienen porque han sufrido un ciberataque. Es que hasta ese punto llegamos, ¿no? Entonces, esta cerveza ha escaseado durante semanas por culpa de un ciberataque que paralizó su producción, que paralizó los envíos a nivel nacional, a nivel internacional, y a su vez, que esto también es interesante a nivel económico, a nivel de la industria, hizo que sus competidores, como Kirin o como Sapporo, que son los más conocidos, pues no dieran abasto, Edu, ¿no? Porque la demanda se traslada de unas a otras, y si eres consumidor de bebidas, en este caso, pues de una cerveza japonesa, te vas a la otra, ¿no? Y por supuesto en Japón, pues es como si aquí estamos hablando de marcas nacionales. Y han tenido incluso que dejar de aceptar comandas de establecimientos porque no tenían suficiente stock. ¿Qué te parece? Estamos hablando de otra consecuencia de ciberataques. Bueno, pues estamos hablando básicamente del impacto en la vida real, tanto como el no poder tener una cerveza en un bar o que un negocio se vea afectado por un ciberataque. Pablo San Emeterio, nos han tocado ahí donde la cerveza, ¿eh? Nos han tocado donde la cerveza y donde los coches. La verdad es que entre Jaguar, que los han dejado sin coches, y nos he encontrado yo todos ahora en la carretera, no pasa nada. Y la cerveza, que yo creo que es que los malos no tienen ningún tipo de alma, ya no respetan nada, directamente a por la cerveza. No sé qué les queda ya para atacar. Pero bueno, esto es síntoma de que cualquier sector es susceptible de sufrir un ataque y luego de ver las consecuencias en el día a día de tu negocio, y afectación también para los propios competidores. Es decir, que es que al final esto es una cuestión ya no de gestión empresarial, sino también sectorial. Es decir, que haya un compromiso, porque lo que le pasa a tu competidor al final te puede acabar repercutiendo a ti. Sí, al final en todas las compañías esa gestión de la demanda, ese exceso de demanda que hay porque uno de los competidores ha caído, les afecta, y eso también es un problema para ellos. Sin lugar a dudas. Y siempre se han puesto de acuerdo las empresas para lidiar con estos problemas. Bueno, pues una última noticia. Bizum, multada por una brecha de seguridad porque se han filtrado algunos teléfonos. Bueno, pues aquí tenemos eso, que hay que hacer los deberes, y si no te puede caer una multa, Mónica. Pues sí, efectivamente, estamos hablando de consecuencias cuando se trata de ciberataques, y una de ellas es la reputacional, la imagen, los problemas de suministro, la falta de continuidad, y bueno, pues también está el aspecto legal y normativo, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se nos olvida que todas las empresas, grandes y pequeñas, son susceptibles de tener que cumplir con estas normativas, ¿no? Bizum, fijaos que parece algo tan nuevo, ya tiene 10 años, ¿no? De recorrido, y bueno, pues un historial de seguridad hasta ahora. Es cierto que no ha habido ninguna noticia, ¿no?, muy llamativa alrededor de este servicio, pero pues, la Agencia Nacional de Protección de Datos española ha tenido que multar a Bizum con 80.000 euros por un caso de robo de datos personales de varios miles de usuarios, y la propia agencia dictamina que es por una inadecuada implementación de medidas de protección. Es decir, que como decimos siempre, el problema no es que hayan sufrido una brecha de datos, sino que
has sufrido una brecha de datos porque no has seguido las indicaciones o no has implementado las medidas adecuadas para la protección. Porque, lógicamente, estamos hablando de que cualquier empresa puede ser víctima, pero hay que poner esas medidas. Y aquí el problema es que han sido víctimas de técnicas de scrapping, que es extraer datos de las webs de forma automática, y esto yo creo que Pablo es bastante experto, no en hacerlo, sino en investigarlo para evitar que ocurra, y nos lo puede contar mucho mejor. Sí, al final, como dice Mónica, oye, pues hay que saber de todo para poder proteger a las compañías y que estas cosas no les pasen. Al final, el problema que tenían es que tú podías, como bien dice Mónica, automáticamente ir haciendo esas peticiones e ir pidiendo esa información para tenerla y poder ir almacenándola en un fichero, y lo que se suele pedir es que tengas un límite o un control de este tipo de peticiones, es decir, en un corto espacio de tiempo no puedas hacer más de 30, 40, 50, 100 peticiones en un minuto, y si las haces, pues que te bloqueen o que te vayan investigando, etcétera, para que ese comportamiento, que no es normal, porque al final que una misma persona esté intentando visitar más de 10 teléfonos de Bizum en un día, pues igual, o 15 o 20, pero ya 300, 500, 1000 es algo que ya no es normal. Bueno, no sé si nos dará tiempo, pero siempre es bueno, ya porque vamos a tener una experta en derecho digital, hablar de la importancia que tiene, ¿no? Cumplir la normativa, ¿no? Por lo menos saberla, ¿no? Para la normativa y proteger tu página web, tus servicios web. Bueno, pues insisto, no sé si nos dará tiempo, pero vamos a intentarlo. Bueno, pues estas son las noticias. Nosotros vamos ya con el análisis. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con los bloqueos que se producen siempre que hay partido. Escuchas Cyber After Work con Eduardo Castillo. Y para ello hemos convocado en nuestro programa a dos especialistas en la materia. Ellos son Román Ramírez, que nos acompaña. Él es el fundador de Rooted, con uno de los encuentros de referencia, que por cierto, dentro de muy poco pues estaremos con ellos y con el CCN en esas jornadas STIC, pero hoy comentamos otro tema. Román Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Encantado de saludarte, como siempre, Román. También nos acompaña, hacía tiempo que no lo hacía, Ofelia Tejerina. Ella es experta en Derecho Digital y es presidenta de la Asociación de Internautas. Ofelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer que estéis aquí con nosotros para ayudarnos a entender. Quizás haya mucha gente que lo ha escuchado, que ha visto las noticias, pero que no alcanza un poco a, por lo menos, entender el contexto tecnológico, jurídico, digital, que está provocando que los fines de semana, voy a decir así, digo los fines de semana que hay partido, los días de partido, lo he resumido así, de repente se produzcan bloqueos de determinadas páginas web que tienen la intencionalidad de bloquear pues aquellas emisiones piratas, ¿no?, que no han pagado los derechos de emisión, pero que como consecuencia de esos bloqueos hay muchas otras páginas web totalmente legítimas y lícitas que se están viendo bloqueadas. Comenzó en marzo, y apelo a Mónica porque en BitLife Media es que lo explican muy bien. Saltó la noticia, ¿no?, y lo desarrollasteis muy bien. ¿Qué es lo que pasó exactamente, Mónica, para que nos hagamos un poquito a la idea? Digo febrero como el punto de partida cuando esta situación salta a la luz. Efectivamente, en febrero, ¿no?, cuando la Liga decide solicitar ese bloqueo de Cloudflare, que es este servicio que permite a innumerables sitios web pues operar de forma más eficiente, ¿no? Y al final ha generado en esa polémica, esa controversia que trasciende a esa lucha contra la piratería, que es, digamos, el motivo inicial, ¿no? Y lo que ocurrió es que, bueno, pues obtienen ese auto, ¿no?, que les permite ordenar esos bloqueos masivos de direcciones IP para impedir la retransmisión ilegal de los partidos, ¿no? Y empiezan a aplicarse esos bloqueos contra dominios que están distribuyendo contenidos de fútbol sin permiso. Eso es cierto, consiguen bloquear esos servicios, pero claro, al bloquear IPs que están compartidas por múltiples sitios porque son públicas, no es una IP privada, también quedan afectadas páginas legítimas que están usando esos servidores que son compartidos. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora muchas personas que, como estábamos diciendo al principio, quieren acceder ese viernes por la tarde, ese fin de semana, a sus páginas web de referencia, a ese sitio online, a ese e-commerce, y ven que no funciona, pueden llegar a pensar
que la página no les funciona por cualquier otro motivo técnico, ¿no? No vas a pensar que es por esto. Entonces yo creo que es importantísimo poner luz y que nos expliquen, Román y Ofelia, qué es lo que está pasando, porque están haciendo una labor fantástica para intentar solucionar esto, que al final es por y para los usuarios de Internet y, por supuesto, para las empresas, que son muchísimas, que están siendo afectadas porque sus propios servicios online se están afectando por una restricción que es injusta para ellos, absolutamente. Vale, ahora este es el contexto que lo ha contado Mónica, yo creo que fantásticamente bien. Pablo, que siempre apelamos a ti para que nos expliques las cosas técnicas, ¿vale? ¿Cómo se produce un bloqueo? Es decir, Mónica nos ha hablado de direcciones IP, direcciones compartidas, de repente servicios caídos durante un tiempo. ¿Cómo se produce ese bloqueo? ¿Cómo se levanta luego? A ver, ten en cuenta que todo lo que son operadores de Internet, en este caso son pues las grandes telcos, están en medio de las comunicaciones entre los clientes, los que tenemos el ordenador o el teléfono móvil, y los servidores, que son las páginas web, ¿vale? Entonces, al estar ahí entre medias, ellos tienen un poder que es el de permitir dejar pasar o no dejar pasar esas comunicaciones, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que están, y esto me lo pongo yo, están matando moscas a cañonazos. En lugar de ir a por el dominio o a quién es la persona que está retransmitiendo ilegalmente un contenido, ¿vale? Que aquí no estamos defendiendo la piratería, muy importante. En lugar de ir a por esa persona, lo que están haciendo es ir a por la dirección IP, que detrás de esa dirección IP hay miles de personas, ¿sabes? Es como en lugar de ir con un francotirador, pegas un bombazo y te llevas a todos por delante. Sí. Ofelia, a ver, todo esto además tiene un componente. Hemos hablado de un contexto, hemos hablado de un escenario técnico, ¿no? Pero que además se produce también, que tiene una implicación jurídica, ¿no? y legal importante, ¿no? ¿Cuál es esa implicación? Pues si lo vemos desde el punto de vista de los usuarios, que vemos bloqueados los contenidos a los que queremos acceder, se puede considerar que es una lesión del derecho a recibir información. Además, podemos considerar también desde el punto de vista de usuarios que utilizan las redes para sus propios negocios, es decir, empresas que se están viendo afectadas, como incluso un delito de daños, porque al fin y al cabo les están provocando daños a través de tecnología y a través de herramientas tecnológicas. Además, podemos también considerar que si entre esos afectados, empresa o persona jurídica, se encuentran medios de comunicación, como radio online, como periódicos online, etcétera, entonces estamos viendo como un derecho fundamental, que es la libertad de emitir información, también se está viendo afectado. Entonces estamos hablando de que hay problemas de corte socioeconómico, como digo, la libertad de empresa, pura y dura, con esa capacidad delictiva que puede implicar los hechos de los que estamos hablando, que es el delito de daños informáticos, y todo lo que significa los derechos fundamentales. Y todo ello para proteger los derechos económicos de una empresa muy potente. Una cosa, Ofelia, hay esta acción o estas acciones que se producen tienen por lo menos no sé si llamarlo, porque yo la terminología jurídica no me la sé, no sé, un amparo, una base, una sentencia judicial que la avala, ¿no? Y que es la que indujo entonces en el febrero, aquel que ha contextualizado Mónica, a que se pudiesen solicitar esos bloqueos y llevar a la situación que estamos analizando, ¿no? Pues aquí la respuesta va a ser un poco depende. Es un sí pero no. Sí que hay una base jurídica desde mi punto de vista no legal. Jurídica, ¿por qué? Porque hay un auto que permite a las operadoras, por orden de la Liga, tomar ciertas decisiones para el control de contenidos online. Esto es así. ¿Qué ocurre? Que la idea puede ser buena. Tú puedes decir, bueno, hay una resolución judicial para proteger unos intereses que también tienen su propio amparo en la ley, como es la propiedad intelectual de estas emisiones de eventos deportivos, y esa idea resulta que se ejecuta mal. Este es el gran problema, porque el juez puede tener una buena idea y a la hora de que las personas que ven admitidas sus pretensiones, sus ideas, oye, es que yo quiero proteger esto, vale, sí, venga, pues protégelo. En el cómo lo vas a proteger es donde empieza el verdadero problema. Y este cómo lo vas a proteger es el que causa daños. Y cuando muchos de los afectados que han sufrido estos daños le dicen al juez, oiga, usted en su auto decía que esto no podía perjudicar a terceros. Y miren, nos está perjudicando por esto, se le presenta una pericial, se presenta
todo un informe con noticias, bueno, que esto lo puede ver al juez porque es un hecho notorio, no es necesario incluso presentar ciertas pruebas porque hay una notoriedad evidente. Su señoría ha decidido que no hay daños o que no se han acreditado, al menos, como dice la terminología jurídica, bajo las reglas de Susana Crítica, que es como ellos valoran la actividad probatoria que presentamos los abogados. Ha decidido que a él no le parece que se estén produciendo daños. Y entonces, claro, te quedas un poco alucinado. Digo, este juez está muy lejos de la realidad social en la que vive y eso, viniendo de un juzgado, es muy peligroso, porque ellos, al fin y al cabo, tienen que interpretar la norma conforme al momento en que se vive, pero no solo social, tecnológico, económico, etcétera. Esto es una base que, además, su propia ley orgánica del Poder Judicial se le exige, ¿no? Que sean conscientes de dónde viven y qué es lo que está pasando en la calle. En este caso, no solo el juez no lo ha tenido en cuenta, sino tampoco el defensor del pueblo y, de momento, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tampoco, porque pueden actuar de oficio y no lo están haciendo. Mónica, Pablo, primeras reflexiones un poco con lo que está comentando Ofelia. Pues, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ofelia. Al final no es tanto el qué, sino el cómo se está haciendo, que yo creo que es donde está, donde radica el problema y donde antes yo creo que se hacían este tipo de intervenciones de otra forma, ¿vale? El que aparezcan comunicaciones cifradas y el que haya una imposibilidad de saber realmente a dónde se están produciendo esas conexiones es lo que está impidiendo que esto funcione. Y además, ojo, está siendo una técnica no solo mala en el sentido que está haciendo afectaciones a terceros, sino que además es fácilmente evadible. Sí, porque a mí me pasa como decía Mónica, dice, oye, que pensarte que no están tus servicios, porque a mí me ha pasado hace 2 domingos que jugaba el Madrid contra el Oviedo, ir a las 7 de la tarde a ponerte a trabajar un domingo y encontrarte que no tienes tus páginas web operativas. Las que tú quieres proteger, ¿no? No, las mías, las que me permiten proteger a otras. Sí. Mis propias herramientas de gestión y mis propias páginas no estaban operativas. Lo primero que piensas es que se han caído, que algo está mal, que el ordenador está mal. Luego ya dentro de poco ya calculas, miras, dices, vale, que no tengo la VPN. Pongo la VPN y entonces ya sí puedo acceder y accedo libremente sin que nadie me corte. Con lo cual es una medida que está perjudicando a mucha gente y es fácilmente evadible por el que quiere seguir viendo esos contenidos. Oye, le voy a preguntar, porque habéis incidido en que se está ejecutando mal, que se podría ejecutar mejor técnicamente el cómo, ¿no? Tú decías antes, Pablo, dices, en vez de bloquear una IP en la que está compartido en negocios pues legítimos, pues con quienes ilegítimamente están pues emitiendo esos partidos, ¿y por qué no se bloquean dominios? Román, se está ejecutando mal. ¿Hay una forma, no sé si decir tecnológica, técnica, digital, de que se ejecute bien? Es complicada la pregunta. Hasta hace muy poco podías bloquear utilizando los nombres de dominio, que es un poco pues el proceso que se ha estado siguiendo incluso por la sala segunda para todas estas webs que tienen temas de propiedad intelectual, ¿no? Se dan de alta una lista de dominios que hay que bloquear y automáticamente pues se impide el acceso, ¿no? Que igualmente no tiene ningún efecto porque cualquier usuario con el navegador Brave y activando el modo Tor o con el Tor Browser o con una VPN, pues automáticamente salta por encima. Lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Eso es, justo. Pero además que ya lo puede hacer hasta la tía Paqui, que ya sabéis que me gusta usar el ejemplo de la tía Paqui. Pues la tía Paqui se instala Brave, activa el modo Tor y se acabó el bloqueo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema en el que hemos entrado que tiene una solución difícil? Creo que hay que asumir que no tenemos una forma fácil de cortar ese tipo de tráficos si no es haciendo una inspección completa del tráfico de los usuarios. Y eso entra automáticamente bajo un problema grave con el artículo 18 de la Constitución, 18.3 en concreto, que dice literalmente que garantiza el secreto de las comunicaciones. Vale, entonces, ¿cuál es el problema esencial de esto? Que ese secreto de las comunicaciones se podría conculcar, se podría vulnerar si un juez emitiera una sentencia, un auto, que permitiera investigar a un ciudadano en concreto, a uno, no a toda la ciudadanía a la vez. Entonces, esto es un problema grave porque para poder inspeccionar ese tráfico tendrían que ir caso por caso solicitando la autoridad judicial para poder ir abriendo ese tráfico, esas comunicaciones. Entonces, no hay una solución fácil. No tengo una propuesta que le pueda dar al equipo de la Liga porque no la hay realmente. No veo camino técnico para que esto se pueda hacer.
Y el problema en el que estamos es que en esta situación sí hay afectación manifiesta de terceros. Entonces, mi opinión, el problema no es tanto un problema técnico como de aterrizar en el mundo real y que se den cuenta que van a tener que asumir un porcentaje de fraude como asumen las entidades financieras con fraude de tarjetas, las aseguradoras con fraude de seguros y todos los actores que operan en el mundo real. Hoy hemos estado hablando de que esto es un tema de la Liga y de Cloudflare, ¿no? ¿Solo de Cloudflare? ¿Por qué Cloudflare, Pablo? A ver, yo creo que Cloudflare porque tiene un servicio gratuito en el cual las páginas se pueden alojar y tener servicios de aceleración de su tráfico y protección de sus páginas web, ¿vale? Y el tema de que sea gratuito es lo que yo creo que ha hecho que muchos de estos delincuentes alojen ahí su contenido. Sí, no van a pagar en un sitio para... a poner una tarjeta de crédito con su nombre para que le vengas a coger con las esposas. Lo que aquí yo me pregunto, y se lo traslado tanto a Ofelia como a Román, es que si no sé, que igual que decía Román, que no hay una opción, igual hay algo en la cual se pueden comunicar entre todos ellos y colaborar a la hora de retirar dominios, porque yo creo que Cloudflare ha demostrado en determinados casos, en colaboración con Guardia Civil, que retira el contenido rápidamente cuando se lo solicitan. ¿No, Ofelia? Sí. Perdón, Román. Sí, por favor. No, dale, Ofelia. Sí, contesto yo luego. Vale. Sí, tenemos además constancia, porque personalmente he recibido esa información, y que efectivamente Cloudflare responde y que la Guardia Civil no tiene ningún problema en comunicarse con ellos cuando es necesario y se ha resuelto. Esto es un sujétame el cubata. Literalmente, esto ha sido que no puedo, claro que puedo, porque soy quien soy, porque yo lo valgo, y bueno, pues en eso estamos, en una lucha de egos, porque a mí me da la gana. Esto además, cuando oyes al señor Tebas diciendo que quién va a ver la RAE, la página web del diccionario de la Real Academia, un domingo por la tarde, pues mucho mejor el fútbol, ¿dónde va a parar, no? Así estamos en este país de cultos. Hablabais antes de la cerveza, pues que te quiten la cerveza con el fútbol, entonces ya hecatombe total. Hablabais antes también del tema de Román ha comentado la posibilidad técnica, que era difícil, de 1 a 1. Y yo lo he comentado muchas veces. Con esto estoy teniendo un déjà vu de lo que ocurrió con las GAE y cómo perseguía todo el intercambio de archivos P2P. Las GAE intentó hacer algo parecido y con las mismas herramientas en el sentido de matar moscas a cañonazos. ¿Qué ocurría? Que también quería que se le habilitase legalmente para poder rastrear las comunicaciones. P2P son comunicaciones privadas. Y esto además a través de una vía civil. Esto está en un juzgado mercantil, que es la vía, digamos, la jurisdicción civil para los temas de propiedad intelectual, y no se puede. Ya en aquel momento hubo un caso, el famoso caso Promusicae, que les dijo, oiga, esto es un tema civil, los derechos fundamentales están por encima de los derechos económicos. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, como bien decía Román, está muy por encima de tus derechos económicos, por lo tanto, no vamos a vulnerar esas comunicaciones para que usted cobre las regalías o los derechos reales de cualquier obra que quiera proteger o material. Entonces, aquí claro que tiene una difícil solución, pero voy a volver al concepto de déjà vu de las GAE. Señores de la Liga, ¿por qué no hablan con los de las GAE? ¿Cómo lo solucionaron? Porque creo recordar, desde que apareció Spotify, Netflix y todas estas plataformas en nuestras vidas, el tema de la piratería en cuanto a la música y el cine ha pasado, digamos, a un discreto segundo plano. No digo que no siga ocurriendo, pero ¿qué hicieron? Modificar el modelo de negocio, llegaron gente con 2 dedos de frente, crearon un modelo de negocio que consiste en precio ajustado, comodidad para el usuario. Oye, pues ha salido ganando todo el mundo. El tema de la copia privada se gestionó a través de los presupuestos del Estado y se acabaron los abusos de las GAE. También es verdad que tuvo que entrar la Guardia Civil y tuvimos que poner una denuncia en Fiscalía Anticorrupción. Dios no quiera que esto sea el siguiente paso, porque ya hay algo en el Constitucional, Román nos lo puede contar ahora, está en el Defensor del Pueblo, que también podía actuar de oficio, no le apetecía, se le ha pasado la patata caliente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y les debe estar dando vueltas a la patata. Veremos si tenemos que llegar a Europa, porque si hay que llegar, se llegará a hablar con el Defensor del usuario o del consumidor europeo y el Defensor del Pueblo europeo. Esa es la opción de la Asociación de Internautas. Jurídicamente en los tribunales está ya también enfilado. Sí, claro, cuando estás planteando, Ofelia, un escenario en el que ya lo técnico, tecnológico y lógico ya no forma parte de la ecuación y ya se mira desde la cuestión de los derechos, ¿no? Y en una este realidad caso social, de los una realidad derechos. social. Román, un poco el planteamiento Bueno, que preguntaba Pablo por lo de Cloudflare técnicamente y ahora un poco lo que decía Ofelia, sí. ¿no? Aquí, ojo, yo no quiero hablar por boca de Cloudflare, ¿vale? Cloudflare tiene sus propios portavoces que pueden contar un poco sus experiencias. Yo hablo de lo que he visto desde mi punto de vista
Y hay un caso muy importante en Estados Unidos, que es cuando hubo mogollón de grupos de presión que estuvieron exigiéndole a Cloudflare que le retirara el servicio a un grupo neonazi, ¿vale? Que se llaman Stormfront. Fue un caso muy conocido, ¿no? Porque claro, ¿cuál era el problema en esta situación? Que era evidente que era una web neonazi, ¿vale? Además, los de Stormfront son un grupo muy supremacista blanco, muy peligroso, ¿vale? Pero el hecho era que el argumento legal de Cloudflare en todo momento era: a mí no me ha venido nadie con un mandamiento judicial a decirme que retire este contenido. Entonces, ¿qué hizo Cloudflare en ese momento? Pues ellos se negaron a retirar el contenido porque no había un mandamiento judicial que les obligara. Luego sí, luego llegó ese mandamiento y el tema se resolvió por otro lado. ¿Qué está ocurriendo aquí en este punto? Pues que a Cloudflare, en mi opinión, repito, esta es mi opinión particular, la están intentando extorsionar para que le dé acceso a la liga, o vete tú a saber a quién, para que pueda acceder directamente a sus herramientas internas, para que ellos en tiempo real puedan decidir si pueden cortar o no una IP concreta que pertenezca a un criminal. O sea, hay tantas cosas mal en lo que acabo de decir, ¿vale? Primero, que la liga pretenda acceder a los recursos privados de otra empresa para decidir a su disposición lo que quiere o no bloquear, ¿vale? Y siquiera obtener información de sus clientes. O sea, es que los que entrarían en un ilícito serían los de Cloudflare, permitiéndole ese acceso a la liga, que, ojo, ya ha anunciado a bombo y platillo que hay terceras empresas que sí le han dado ese acceso. Con lo que sus clientes deberían hacerse preguntas de si no tendrán que denunciar a estas terceras empresas porque estén dándole acceso a sus datos sin ningún acuerdo de tratamiento protegido por el Reglamento General de Protección de Datos. Que bueno, esto lo dejo ahí caer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema esencial que tenemos aquí? Que, en mi opinión, Cloudflare es otra víctima de todo lo que está pasando, porque la están intentando como empresa presionar, extorsionar para obligarla a someterse a la voluntad de la Liga y Telefónica Audiovisual Digital, y aquí estamos con un panorama bastante incierto. Como decía Ofelia, hemos pedido al Constitucional un recurso de amparo que no sé qué pinta Rutezcon haciendo esto, como que no hay asociaciones profesionales que dicen defender el mundo tecnológico en España que no han movido un dedo, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho porque es que nadie hacía nada, ¿vale? Quiero dejarlo claro, hay asociaciones que cobran una cuota de socio a sus afiliados y no están haciendo el huevo, ¿vale? No sea que tengan miedo a perder patrocinios o dinero de empresas poderosas que les pueden apoyar. Y aquí estamos, repito. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí hay un tema, Román, que has mencionado, que es muy interesante porque en España, esto que has comentado en Estados Unidos del caso tan sonado, en España no es tan difícil. En España no tienen que esperar un mandato judicial para retirar los contenidos. En España basta con que se pueda acreditar que tienen conocimiento efectivo de que ese contenido está ahí. Esto es una ficción jurídica que se creó con el caso Putasgae. Ahí denunciaron a la Asociación de Internautas por tener unos contenidos presuntamente ilícitos, bueno, ya luego lo eran porque lo declaró el juez, pero le dijimos desde la Asociación de Internautas, mire, hasta que no nos lo diga un juez, nosotros no tenemos por qué retirar nada. Incluso nos llegó la demanda y como medida cautelar voluntaria retiramos ese contenido, suponiendo que era más que suficiente para demostrar esa buena fe. Hay contenidos que uno no sabe si son injurias, si es libertad de expresión. Bueno, podemos esperar a que un juez decida. Creo que es lo justo. Bueno, pues en ese caso no fue justo y el juez dijo que como teníamos conocimiento que nos habían informado que ahí había un contenido que no les gustaba, ya era suficiente como para condenarnos. Por lo tanto, basta con decirle a Cloudflare, oye, hay un contenido ahí que me perjudica. Y Cloudflare, si sigue esta teoría del conocimiento efectivo que estableció el Tribunal Supremo con el caso Putasgae, debería retirar los contenidos con independencia de que luego el juicio siga o la demanda o lo que corresponda y se determine que ese que ese contenido era legal. Es así de grave lo que dijo el Supremo, pero en España ahora mismo funciona así. Yo os quería preguntar si, antes decíamos al principio del programa, en referencia a otras noticias, pues que las telecomunicaciones, la tecnología avanza muy rápido y la legislación pues va al ritmo que va. Entiendo que todo este caso, ¿no?, que estáis comentando está dentro de un contexto en el que lo digital avanza demasiado rápido, los usuarios son muchos, las empresas son muchas, la legislación es la que es. Y me da un poco que tiene una difícil solución, no ya este caso, sino que a futuro, a medida que vayan pues aumentando pues las cosas, no veo un escenario donde esto más o menos se pueda regular o se pueda hacer un poco más estable.
Si es que está regulado, el problema es que la tecnología avanza muy rápido. Entonces, si está regulado y le dice la ley a los prestadores de servicios intermediarios que tienen que cooperar, porque esto también es verdad, o sea, es como si estuviéramos hablando de que Cloudflare no coopera, pero es que parece ser que sí coopera y que hay demasiados supuestos que ya se han registrado y que están documentados en los que Cloudflare está cooperando con la Guardia Civil. No sé por qué ahora mismo a la Liga esto no le ha parecido suficiente, en este caso concreto. Esto no es una solución única. Aquí hay una suma de soluciones. Es decir, los que tienen el negocio de la emisión de partidos tienen un problema. Tienen que ver cómo resolverlo, pero no tienen que esperar a que una ley te lo resuelva, sino que tienen que plantearse que están peleándose contra una tormenta en el mar. Entonces, de forma natural, la tecnología avanza y la gente que la es la utilizará. piratería y Claro, las es como si técnicas. la gente tiene cuchillos en su casa. Es que la gente está, hace poco, pues hemos visto como en un tren cerca de Cambridge, pues es que son los cuchillos. Volvemos otra vez a ese falso dilema de es que como hay tecnología todo. No, mire, usted lo que tiene que hacer es adaptarse al tiempo real en el que vive usted y su negocio. Y de esa manera intentar tener negocio allá donde se puede en un mundo real. Porque es como si yo ahora me quiero poner a lanzar tomates en la calle y la gente no me paga porque lanzo tomates al cielo y los recojo con un pie. Pues a lo mejor no me pagan pues porque no sirve. Entonces, es un cúmulo. Ellos tienen que tener una serie de derechos protegidos por la ley, la Guardia Civil tiene que actuar, los operadores tienen que mediar. Todo eso tiene que funcionar, pero si no es suficiente, a lo mejor es que tú estás haciendo algo muy mal y te estás queriendo aprovechar de que los dinosaurios no fuman. Tienes que cambiar un poco el sistema también. Ahí hay un punto importante que es, en mi opinión, la Liga tiene todo el derecho del mundo a querer proteger su negocio, lo primero de todo, porque el fútbol hace feliz a mucha gente en este país y en otras partes. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en que la Liga tome las medidas que tenga que tomar dentro de la ley y respetando los derechos fundamentales para proteger su negocio. El problema está en que estamos en una situación donde para evitar que alguien te robe algo en un supermercado, estás obligando a todo el mundo que entra y sale del supermercado a desnudarse, ¿vale? Para que os deis cuenta de la situación en la que estamos. Porque hay 2 personas que roban, 1000 personas que entran a un supermercado se tienen que desnudar para verificar que nadie te roba. ¿A nadie le parece esto alarmante? O sea, no puede ser que para proteger sus derechos la Liga esté generando una situación de ilícitos y los operadores también al obedecer, porque, ojo, los operadores se están refugiando en que ellos tienen la obediencia debida, pero, ojo, la Constitución dice que no te puedes refugiar en la obediencia debida si tú sabes que estás entrando en ilícito, ¿vale? Por eso nosotros hemos liberado ahora una plantilla para denunciar directamente a los operadores, para que la gente, cada vez que sienta que le están bloqueando, los denuncie, porque es que no puede ser. O sea, es que imaginaos esta situación que os digo de porque hay 2 personas que roban, todo el mundo se tiene que desnudar al entrar y salir de un centro comercial. Oye, y Ofelia, Román, las empresas que se han visto afectadas, ¿no? Yo imagínate que soy un e-commerce, que me he visto afectado y que justo el tráfico más importante de mi negocio pues está los sábados por la tarde, porque yo qué sé, porque vendo mucho en otras latitudes y la gente se conecta en mi página web y entonces pues se me ha visto afectado y tal. Hay muchas empresas como estas, se pueden juntar, se van a juntar, no se han juntado. Hasta donde sabemos, se han juntado Rooted con las personas que han acompañado esos porque incidentes. El bloqueo es, de una hora, lo que dura un partido más o menos, o se extiende mucho, poco, ¿cómo se puede? Antes, ten en cuenta, a ver, yo las experiencias que tengo, y te hablo también como siempre las experiencias que he tenido yo cuando esto suele empezar con la emisión de la previa y a partir de ahí es donde empiezas a tener bloqueos en la previa. Ojo, que es así lo que dice Pablo, te empiezan a cortar un poco antes, pero ojo, es que luego los operadores a veces se olvidan de quitar el bloqueo de una IP y se pega 4 o 20. Yo tuve que poner un tuit un lunes para que desbloquearan a uno de mis clientes. Uh-huh. Es un escándalo, en serio, de verdad, o sea, no puede ser. Y dices, Román, que desde Rooted vais a apelar al Tribunal Constitucional, por lo que decía en este caso Ofelia al principio. No estamos hablando solo de ese coste económico que pueda tener, sino ya derechos pues más fundamentales, ¿no? Como el de el recibir libre información o la libertad de emitir información, que eso ya es más. Entonces, ¿cuál es un poco esa postura, ¿no?, que vais a tener ante el Constitucional? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Si se está llevando a cabo? Ya está presentado el recurso de amparo, se presentó hace unos meses, ¿vale? Porque no vimos otro camino.
Vaya por delante que desde Rutedcon nosotros creemos absolutamente en la democracia y estamos intentando seguir todos los pasos que la democracia nos exige para tratar de resolver este asunto de manera ordenada. ¿Vale? Entonces, presentamos un recurso para que se suspendiera la sentencia de diciembre de 2024 del juzgado número 6 de Barcelona, de lo mercantil. El juez lo rechazó. Pedimos una aclaración y la volvió a rechazar con sentencia firme. ¿Vale? Ojo, ahí os dejo que uno de los operadores que se supone que también son afectados por la sentencia pidió que se ignorara nuestro informe pericial, ¿vale? No sea que vayan a estar en el tema ellos también, ¿vale? Y ahora en el Constitucional estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si va a admitir esto a trámite o no y ver qué pasa. Vaya por delante que obviamente Rutedcon no es una organización grande y no tenemos dinero infinito. Entonces, en algún momento esto nos va a hacer daño económico y tendremos que parar, porque nosotros no podemos estar para siempre litigando contra una organización como la Liga o como Telefónica Audiovisual. Oye, esto de todas formas es algo que tiene todos los visos de no avanzar y de, vamos a decirlo así, enquistarse en un entorno jurídico. Mientras tanto, técnicamente o tecnológicamente esto, Pablo, no puede encontrar una solución que ponga un poco de acuerdo entre medias a todo el mundo. Es que creo que no es un tema de tecnología lo que estamos aquí debatiendo. Es otro tipo de argumentario y otro tipo de problemas lo que estamos viendo. Es un tema de dinero, sujétame el cubata porque yo lo valgo y una lucha modelos de egos. De negocio que decías, es ¿no? una cuestión de dinero. Lo está diciendo Román, es que si tengo dinero puedo hacer lo que me dé la gana. La Liga tiene dinero y está haciendo lo que le da la gana. Por eso, porque Román no puede, porque no tiene tanto dinero. La Asociación de Internautas no puede ir más allá porque no tenemos dinero para asumir unas costas judiciales que nos impongan, como ya nos pasó cuando impugnamos la ley Sinde, además completamente ilegales, impuestas por el Tribunal Supremo, únicamente para apartarnos del escenario. Cuando hay otros intereses económicos en juego, es que esto ya no es una lucha de tecnología ni de legislación, de cómo se está aplicando la ley. Es que esto está yendo mucho más allá. Por eso me he permitido el lujo de decirles que cambien de modelo de negocio. Porque si vosotros os saltáis el camino democrático y legal que está mencionando Román, que es el que nosotros estamos siguiendo, él y yo, que le pido al defensor del pueblo, que tiene capacidad y competencia de oficio para investigar. La Secretaría de Estado, lo mismo. Y no están haciendo nada. Entonces, ahí es cuando ya me permito el lujo de decir, bueno, me está dando la sensación de que ni leyes ni tecnología. Aquí no importa nada. Lo que importa es vuestro dinero, proteger vuestro chiringuito y a los demás, pues si os viene bien, que os venga mal. Por eso no habrá solución. Mónica Valle, que estabas ahí escuchando, es como bien explicabas al principio, es un tema complejo donde hay pues muchos escenarios jurídicos, tecnológicos, pero con visos de escasa resolución, me da a mí, y de que cada fin de semana, hasta que se termine la liga, pues se van a seguir produciendo estos episodios. Mónica. Sí, desde luego, os estaba escuchando, me has dejado para el final, Edu, pensabas que yo os iba a dar la solución, no, iba a venir no, a ojalá, arreglarlo. Ojalá, por supuesto. Ojalá. Desde luego que si Román y Ofelia, que están ahí mano a mano con este tema, están en este punto, pues es realmente complicado, ¿no? A mí me parece que desde luego no es un problema meramente técnico y la solución no es técnica, como estaba diciendo Ofelia perfectamente. Y a mí me preocupa, como decía al principio, ¿no? Ese problema reputacional que tienen las empresas, que desde luego que ojalá que llegue a todas esta información para que puedan denunciar, porque al final es como nos recomienda la Guardia Civil y la Policía Nacional cada vez que vienen a hablar con nosotros o cada vez que dan una charla, ¿no? Y explican que cada pequeña denuncia de cada pequeña estafa suma, porque al final eso es lo que ayuda, que no vamos a compararlo, ¿no?, a detener a los ciberdelincuentes que tienen muchas herramientas a su disposición para ser anónimos, para ocultarse detrás de muchas herramientas. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es luchar contra algo que han conseguido legalizar, ¿no? Porque hay un juez detrás que lo ha avalado de alguna manera. Entonces hay que unir fuerzas y, como decía Román, pues ojalá que más asociaciones con más recursos, que en este caso por supuesto que es dinero también, pues que puedan sumarse, que entiendan la importancia y relevancia que tiene para toda la sociedad, porque son derechos de
todo el mundo, usuarios, empresas y en definitiva toda la sociedad. Bueno, pues lo seguiremos de cerca. Obviamente, pues dará mucho que hablar, dará mucho que escuchar y nosotros desde la óptica de la evolución de ese contexto digital, desde las cuestiones relativas al derecho digital y también desde lo que es la propia seguridad de las comunicaciones, pues lo observaremos siempre tengamos oportunidad. Le agradecemos muchísimo a Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, y a Román Ramírez, presidente y fundador de RootedCon, que nos hayan acompañado, nos hayan ayudado a contextualizar este escenario. Os deseamos toda la suerte del mundo. Ofelia, Román, muchas gracias. Muchas gracias. Si me dejas pedir a la gente que denuncie si tienen sus páginas bloqueadas en usuariosteleco.es, hay un formulario online para poner denuncias. A pesar de la crisis de confianza en las instituciones, yo creo que debemos seguir adelante. A través también de la información de la Asociación de Internautas que preside Ofelia. Gracias, Ofelia. Gracias, Román. Cuidaros mucho. Gracias. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, son muchos los escenarios, obviamente, que la vida digital nos está dejando. Hoy hemos comentado uno complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Que tiene que ver pues con la pasión, pero también las comunicaciones, los derechos digitales, los derechos fundamentales. Sin duda alguna es un tema complejo. Otro de los temas complejos es los niños y las redes. Y sobre todo desde que nos hemos acostumbrado a, precisamente hablar del streaming y del live streaming, que hay riesgos en los niños, obviamente, porque tienen acceso y es algo, Mónica, que desde Panda Security pues han puesto un poco sobre el foco, ¿no? Ojo que la retransmisión en directo de los vídeos, que es súper popular entre las nuevas generaciones, bueno, pues tiene algunos riesgos con respecto precisamente a la privacidad y esos comportamientos de riesgo, ¿no? Por la propia particularidad o las características de este streaming, ¿no? Streaming, pues como su nombre dice, o live streaming, en este caso, en tiempo real, pues claro, en este caso los niños, los jóvenes pueden sentirse presionados a actuar de determinada manera para asegurarse que los espectadores continúan viéndolos, porque estamos hablando de que pueden ser tanto espectadores como ellos los creadores de contenidos, algo que está pues muy de actualidad, es como la siguiente o el siguiente trabajo de moda, ¿no? Todos quieren ser live streaming, todos quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers y tener muchos seguidores que vean sus vídeos, sus contenidos en directo, ¿no? Y al final, pues para llamar la atención parece que hay que hacer cosas extremas o impulsivas, sí, ¿no? O contenidos incluso inapropiados para su edad, ¿no? Entonces aquí de nuevo pues estamos hablando de tener esas conversaciones en casa para poder explicar que, mira, ni vas a ser popular ni eso te va a dar la felicidad. Padres hay crees, que acompañar. ¿no? Si os acordáis de Periscope, esa aplicación que yo creo que nadie se acuerda ya de ella, empezaba así con vídeos ahí en clase, vídeo de cosas así, y al final no es solo eso, sino que emites contenidos que no tienen que ser. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que nos vamos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós.